Son las 6:42, pero a las 9 de la mañana en el auditorio de FENALCO, de la Federación Nacional de Comerciantes Seccional en Antioquia, que queda en el centro de Medellín, en la Comuna 10, se hará la presentación de resultados de Hablemos Medellín. Y generosamente Santiago Silva, el director de ese proyecto de Hablemos Medellín, viene muy temprano al Consejo de Redacción para que anticipemos, para conversar un poquito de eso que ellos además denominan mandatos, que tiene la ciudadanía. Pueden ser a los actuales gobernantes, pero como estos ya van de salida, este ya va de salida, pues hay candidatos en este momento en el proceso para el 29 de octubre y son ellos quienes deberían recibir esos mandatos para ver y entender qué está pensando la ciudadanía. Santiago Silva, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Comencemos hablando un poquito de la metodología, cómo se construyó este escenario y de dónde salieron estos mandatos, con cuánta gente hablaron. Nosotros lo que hicimos hace un par de meses fue enviar una invitación, estuvimos incluso acá invitando a las personas a que fueran a conversar. Era una invitación abierta, todas las personas de la ciudad podían participar, incluso personas del área metropolitana que trabajaran o estudiaran en Medellín podían participar. Estuvimos conversando en junio y julio, unas 1.520 personas se sentaron a conversar. Este es un número que, además de que es grande, tengan en cuenta que cada persona se tenía que sentar más o menos unas 2 horas a conversar con un grupo de 3 o 4 extraños. No era de firmar planilla y seguir. Sí, no era algo que fuera sencillo, implicaba un tipo de participación muy puntual. Y además, pues en ese sentido también, este es un momento para agradecerle a esas personas que nos regalaron esas 2 horas de su tiempo y las ideas y las propuestas, porque pues, sin ellos esto sería imposible. Las personas conversaban sobre 3 como grandes preguntas fundamentalmente. ¿Qué les gustaría cambiar, mejorar y mantener en Medellín? Entonces, cambio significa cierto nivel de urgencia, algo que realmente no está saliendo bien, que está mal y debería cambiar. Mejora implicaba algo que podía mejorar, que podía incrementalmente ser un poquito mejor de lo que estaba haciendo. Y mantenimiento eran las respuestas sobre proteger cosas que a la gente les parece valiosas o que creían que van bien y que deberían mantenerse como están. Con esas 3 preguntas, las personas daban esa conversación de 2 horas y nosotros lo que hacemos normalmente es recoger esa información, imagínense como un acta de cada conversación, y la analizamos luego con un software que identifica tendencias. Qué conversaciones fueron muy frecuentes, la gente qué tipo de razones daba, a quién ponía responsable, por ejemplo, de las cosas que estaba planteando. Y con todo eso es que armamos el informe que estamos presentando hoy y que vamos a estar igual durante el resto de este mes y medio que queda hasta la fecha de las elecciones, pues presentando en todos los escenarios que sea posible. Santiago, ¿y qué quiere cambiar la gente en Medellín principalmente? Nosotros lo presentamos como 8 mandatos. La palabra mandato es fuerte, algunas personas podrán decir que es fuerte, pero nosotros... Como una orden. Es una orden. Y sí, digamos, lo interpretamos como urgencias ciudadanas, cosas que la gente fue y nos pidió en esa conversación. Ahora, como lo planteabas ahora, evidentemente esto está muy dirigido a candidatos a la alcaldía y candidatos al Consejo de Medellín, pero no únicamente, y este es un punto fundamental. Las personas también ponen como responsables acá a otros actores sociales, a las empresas, a las universidades, a los medios de comunicación. Digamos que un poco aparecemos todos como responsables en lograr estas cosas. Las preocupaciones principales estuvieron centradas en seguridad, fue el tema del que más conversaron las personas, el que está como en el top de las urgencias en esa conversación. Educación y cultura ciudadana o civismo, es como el segundo tema que aparece muy frecuente en las conversas. Gobierno y transparencia fue el tercero, que estuvo hoy presente y que tuvo además el mayor porcentaje de personas que llegaron a hablar de cambio. Entonces, hay una desafección, hay una tensión fundamental con el gobierno. Medio ambiente fue el tema número 4, que nos pareció que apareció alto. Digamos que nosotros tenemos un poco la manera de medir esto con lo que pasó a nivel nacional hace 2 años que hicimos Tenemos que hablar Colombia, en donde medio ambiente no estaba tan alto. De alguna manera uno podría decir que la gente en Medellín está más consciente y más presente de esa agenda para la ciudad. El tema número 5, que también nos llamó la atención, fue atención de habitantes de calle. Apareció muy alto y concentrado en algunas zonas, y digamos, es un tema que no suele aparecer en las encuestas de percepción o de medición de la opinión, y nos parece muy importante que haya salido tan alto en esta conversación. El 6º fue movilidad. Las personas están pues preocupadas por muchos asuntos de movilidad. El 7º fue el cuidado de la ciudad. Entonces, hay un montón de conversaciones sobre las basuras, sobre el cuidado de la infraestructura, sobre ver una ciudad que intuyen ellos como descuidada. Y el último tema que también nos pareció fundamental, el último de estos 8 mandatos que reunimos, que son más o menos como los 10, 15 temas más conversados, tiene que ver con turismo.
Entonces reunió todas las conversaciones sobre las consecuencias complejas que está teniendo el turismo para la ciudad y una especie de pedido de la ciudadanía de un turismo responsable para Medellín. Santiago, cuando uno revisa también otro tipo de ejercicios que se hacen, encuentra la preocupación por el empleo o el desempleo. Aquí no aparece. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué particularidades encontraron frente a lo que no aparece? Aquí no aparece empleo, desempleo, que tienes razón, suele aparecer, no sé, en la encuesta de Medellín, ¿cómo vamos? Aparece casi siempre muy arriba. Es difícil poder interpretar exactamente la razón por la que no ocurrió. Algo que puede pasar es que las encuestas de percepción y de opinión suelen darles a las personas opciones preseleccionadas. Entonces la gente escoge una lista que le plantean ahí y encuentra cosas que le llaman más la atención que otras. En Hablemos Medellín, la gente llega con su tema. Digamos, nosotros no les damos ningún tipo de opción. Ellos llegan y dicen, mi tema es X, y nosotros luego vamos como juntando. Eso no quiere decir que el empleo no sea importante para las personas, pero quizás en ese espacio intuyeron que era más importante decir otra cosa o plantear otro tema. Este tipo de ejercicios no son excluyentes, digamos que no reemplazan una encuesta de opinión, Claro. probablemente complementan y permiten como esa posibilidad de ver como el ancho de banda en las preocupaciones ciudadanas. También tiene la implicación de que temas de los cuales no preguntamos normalmente en las encuestas, como habitante de calle, que les planteé ahorita, aparezca en esta forma como más espontánea de plantear las temáticas. Es que el tema es que la gente pone el tema para conversar, es decir, hablar, como usted dice, la gente conversa lo que más siente. Y de alguna manera me llama la atención lo primero, es la seguridad. ¿Cómo se llama técnicamente? ¿Cómo lo tienen ustedes? Nosotros lo denominamos que el mandato es una Medellín sin miedo. Exacto, exacto. Es que es una combinación, porque es de seguridad, pero es miedo. O sea, la gente que habla en esos conversatorios de los cuales tuve la oportunidad, la gente dice, tengo miedo. Y concretamente tiene miedos ciertos. Tengo miedo de salir al centro, tengo miedo de salir a ciertas horas, tengo miedo de hacer operaciones bancarias en la calle. Esos miedos que se convierten en lo que la gente dice hoy de la ciudad, que se convierte en inseguridad. Frente a eso, hay otros, como el segundo, que ya pues mucha la distancia también, que el otro tiene que ver, el segundo que ustedes aparecen ahí, el segundo mandato es ¿cuál? Educación y civismo. Educación y civismo. ¿Cómo entender ese civismo? Es como, que es una palabra que incluso no es muy fácil de decir, de manejar. ¿El civismo como qué? El civismo, en este caso, como cultura ciudadana. ¿Qué pasó acá? En este segundo mandato, las personas en Medellín hablan de la cultura de la ciudad, tanto para mejorarla como para mantenerla. Son como las dos conversaciones. Como la cultura metro, la cultura del centro. Sí, entonces digamos que, por ejemplo, en mejorarla están concentradas como los aspectos culturales de los medellinenses que no son tan chéveres. Aparecen referencias a la cultura de la viveza, a la cultura de la ilegalidad. El paisa vivo. Sí, entonces yo creo que la gente separa como algunos rasgos culturales que son inconvenientes, pero también reconoce que hay unos rasgos culturales en Medellín que les parecen muy valiosos y que les gustaría mantener. Entonces aparece la amabilidad de las personas, aparece la solidaridad, el hecho de que la gente se ayuda mucho en la calle. Y entonces lo que plantean acá un poco es, ahí hay algo por hacer, hay temas desde cultura ciudadana para abordar, pero también hay cosas como para reconocer, un poco para exaltar. Y lo interesante es que siempre va muy conectado con educación, porque las personas no suelen hablar tanto de educación en términos formales, sino que hablan de educación como educación cívica, como cómo nos comportamos en la ciudad. Tire papel, Sí, tiene un poco más que ver con eso. Entonces Esa juntada entre civismo y educación tiene que ver con esa agenda de cómo estamos mejor en la ciudad, de cómo nos comportamos mejor en la ciudad, básicamente. Santiago, un asunto antes de avanzar con metodología y resultados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes conforman Hablemos Medellín? Hablemos Medellín es una iniciativa que lideramos la Universidad de AFIT, la Universidad Nacional Sede de Medellín y el Grupo Sura. Esos es, digamos, como los tres personajes que estamos presentes de manera cotidiana, pero hay una lista amplia que voy a pastelear para no equivocarme, de organizaciones que nos acompañan, que nos apoyan. Está la Cámara de Comercio de Medellín, está Confama, la Fundación Bancolombia, la organización Niñez Ya, la Corporación Región a través de Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, el Edgeland Institute, el Grupo BIOS, FENALCO, ProAntioquia, Teleperformance y la Fundación Mi Sangre. Les dirán algunos, los mismos que le dan palo a Daniel Quintero a toda hora. Entonces, esa metodología está viciada. ¿Usted qué diría de eso? Yo creo que ahí, de nuevo, los garantes somos las universidades y ese es el rol, digamos que la pública y la privada, para que no haya ninguna estigmatización. Juan, deje al vocero que conteste esa pregunta, la por favor. diferenciación fundamental tiene que ver con eso, tiene que ver con las organizaciones que nos apoyan no tienen mucho que ver con la realización efectiva del ejercicio.
Y los garantes metodológicos y como de transparencia del ejercicio somos las dos universidades, que somos los que diseñamos el ejercicio, digamos, lo sacamos a la calle y ahorita presentamos los resultados. Esa es, digamos, como nuestra garantía de que la información que está acá, pues fue un poco lo que se conversó en los espacios. ¿Qué están haciendo, qué van a hacer para que los 14 candidatos a la alcaldía de Medellín se enteren de esos mandatos ciudadanos? Los candidatos están invitados, todos fueron invitados a la presentación de hoy. Hay unos 7 más o menos que confirmaron la asistencia. Nuestra promesa de cara a los conversadores es que cada candidato va a recibir el informe. Entonces, pues, de alguna manera hoy lo van a recibir 7 y lo que viene en los próximos días es que lo reciban los otros 7. Y nuestra tarea ya es concretar con ellos como la entrega y la presentación, así sea uno por uno, pero la idea es cumplir, pues obviamente antes del 30, que todos los candidatos tengan el informe y conozcan los resultados, digamos, tengan la conversación sobre qué está acá y de lo que está acá, qué debería estar representado en sus programas de gobierno, resonar con sus programas de gobierno y eventualmente en quien gane la elección debería estar en su plan de desarrollo. Y con una particularidad, nos interesa muchísimo, invitamos muy activamente, hay un grupo importante de candidatos al Consejo de la Ciudad que van a estar también el día de hoy. Esta es una conversa que para ellos también es muy importante. Tan bonitas todas las palabras alrededor del ejercicio, Santiago, los conversadores, la conversa, porque es rescatar un ejercicio muy importante. Y precisamente quería preguntarle por los perfiles de todos esos conversadores, porque se encontraron personas muy diversas y eso también es un punto para destacar de este ejercicio. Hay dos. Lo primero es una historia que me gusta mucho y es de una persona, un taxista, que entró, digamos, uno podía participar en Hablemos Medellín a través de sesiones virtuales que se conectaban en diferentes lugares, pero también en sesiones presenciales, hicimos muchísimas en toda la ciudad. Y tuvimos una persona, un taxista, que casi que nos llegaba a todos los lugares donde había conversaciones. Ay, después de que ya él alcanzó a participar, creo que 2 veces, y ya le dijimos como, pues la metodología solo una vez, ya 2 fue suficiente. Gracias. Pero él estaba feliz. Él, siempre que había una sesión iba allá porque estaba que se hablaba. Incluso los facilitadores nos contaban que no, pues no solo era que fuera mucha, sino que además cuando se sentaba y él, pero hablaba feliz, era dichoso, gastaba las 2 horas completas. Pero un poco eso se pega de algo y esta metodología está sustentada en una disposición que tenemos los colombianos en general, pero pues los antioqueños en particular, para conversar. A las personas les gusta conversar, les llama la atención y sin embargo no hablan tanto de asuntos públicos como quisiéramos. En ocasiones puede que la gente le tenga temor a estos temas, le tenga pereza, crea que cuando va a conversar va a terminar en una pelea, y crear este tipo de escenarios lo que permite es como una especie de lugar seguro en el cual la gente puede ir a dar sus opiniones sobre temas que quizás con nadie más hable. Y muchas de las retroalimentaciones que teníamos de los participantes era que a veces ni podían hablar de esto en la casa. Y entonces el espacio era una combinación entre participación, porque lo es, pero también de desahogo. De poder llegar a decir y hablar las 4 o 5, tirar las 4 ideas que no le puede tirar a nadie, poner los 3 problemas que no le pueden poner a nadie, y hacerlo en un lugar en donde pues hay una moderación, hay otras personas que no conocen, hay una especie de seguridad sobre la participación. Entonces nos dejó muy contentos. Y lo otro es que la iniciativa tiene la intención de que los participantes sean una buena representación de la ciudad o del lugar donde estamos conversando, que fue algo que logramos. Tenemos participantes de todas las comunas de Medellín, una muy buena distribución por zonas, tenemos una buena distribución en edad, en sexo, en formación educativa. Tenemos una buena fotografía de la ciudad. Digamos que estamos muy tranquilos con que lo que está acá es la opinión de una buena parte de Medellín, de participantes que representan a esos territorios, a esas poblaciones. Y aunque esto no se pueda asumir como una representación estadística, como plantearía una encuesta, es una representación incluyente. Digamos, aquí hay una buena cantidad de medellinenses que nos dieron sus opiniones e ideas sobre la ciudad. Y habría que darle una mención al taxista, una mención especial. La placa. El taxista lo invitamos hoy, no sé si va a ir. Qué Hay bueno. que sacarle tiempo al conducir para poder participar en la metodología, Paula. Santiago, ¿y qué balance deja la implementación de un ejercicio como Tenemos que Hablar Colombia y que sirva como ejemplo ahora de lo que sigue en esta etapa de Hablemos Medellín? Yo creo de eso, después de 2 años de estar trabajando en estos ejercicios de conversación, hay 2 como aprendizajes que son muy valiosos. En los últimos años hemos hablado mucho sobre lo que parecería ser como una crisis en la democracia. Los sistemas democráticos están como agotando un poco y no están siendo capaces de responderle a las personas como quisiéramos. Y eso lleva a muchísimos inconvenientes. Ejercicios como estos permiten que la gente participe en la democracia más allá de únicamente votando.
Entonces, claro, ahora queremos que todo el mundo vote y evidentemente es como un momento fundamental en la democracia, pero nos interesa muchísimo también que los ciudadanos no se desprendan de la conversación pública una vez han votado. Hay que ser también amorosos al diseñar las experiencias en las cuales se pueden vincular. No todas las personas tienen el tiempo o el conocimiento para configurar una veeduría o estar mandando derechos de petición todo el día a la administración pública. Este tipo de ejercicios permiten otro tipo de participación. La gente está vinculada, conversando, está como ayudando a consolidar la democracia sin tener que dar como ese paso extra que implica el trabajo de veeduría o qué sé yo. Entonces, el aprendizaje fundamental es que independiente de que salgamos de momentos electorales, pues el año pasado eran presidenciales, este año fueron locales, digamos que el otro año no hay una elección como de esta naturaleza, la idea es continuar y que tengamos más espacios de conversación, porque la conversación en este caso ayuda a consolidar la democracia, en este caso local y pues obviamente cuando fue nacional, también nacional. Felipe, yo participé, yo conversé bastante. Sí, señor, también yo ahí. sé. Conversó bastante, Ave no le María, creo. Le estaba disputando el puesto al No deja taxista. hablar al taxista. Y en esas conversaciones me llama la atención, hay un llamado de atención para los medios, porque los grandes titulares de las noticias como Hidroituango, narcotráfico, prostitución, vacunas, muy lejos en la conversación. O sea, la gente los veía transversales, pero lo que me llamaba la atención, y necesito que me apoyen en eso, Santiago, es cómo la gente dice, sí, quizás sí, eso esté, pero eso es como el pan nuestro de cada día, pero lo que es real y palpable es sobre los temas de conversación. A pesar que hay otros temas que todos los días son de prensa. ¿Qué pasó con Hidroituango? Hoy SPM, mañana tiene que ver con UNE. ¿Qué pasó con eso? Ese círculo que es una rueda que va, pero el ciudadano dice, eso va por allá, pero a mí me toca es esto. No, de acuerdo. Creo que las temáticas, y por eso también esa disonancia con algunas cosas que pasan en encuestas de opinión, acá las temáticas son profundamente cotidianas. Sí. Es lo que a la gente le toca todos los días. Ellos, la mayoría aprovecharon la oportunidad de que lo estuviéramos escuchando para decir lo que les tocaba en un día normal de un habitante de Medellín. Sus preocupaciones van por estos lugares. Así es. Y eso también nos da, no, esa sería como de complemento. No quiere decir que los otros problemas no sean importantes, son muy importantes, pero esto no deberíamos dejarlo pasar. Y es importante porque para la gente en su vida diaria es fundamental. Santiago, un asunto para que cerremos esta conversación es, si bien es importante que el mandato llegue a los candidatos, es más importante que los mandatos se posicionen en las comunidades, que los medellinenses tengamos claro el escenario para que incluso a partir de eso cambiemos las narrativas de los candidatos, que están en cuentas políticas, burocráticas, quién suma, quién pone votos, pero la discusión de lo público de la ciudad un poco perdida, no para todos. Algunos han centrado su propuesta y su campaña y su proceso en propuestas, pero no todos. Otros están haciendo más cuentas políticas. ¿Cómo apropiarnos del escenario para decirles, mucha carreta, señores, lo político lo cuadran entre ustedes, pero nos interesa hablar de estos 8 temas, de estos temas que surgieron en Hablemos Medellín? Nosotros arrancamos desde hoy, obviamente con la presentación en un ejercicio de incidencia. Ese ejercicio de incidencia, de nuevo, tiene a los candidatos, porque pues están ahí, van para la elección, pero no está centrado o no está al menos concentrado únicamente en ellos. Sigue una agenda de presentaciones de resultados en diferentes organizaciones, en espacios, en las 2 universidades. Hay una presencia de estos medios de comunicación que también implica como divulgar lo que encontramos. Y de acuerdo, nuestra intención con esto es que ojalá para muchos ciudadanos se convierta en una buena manera de revisar, por ejemplo, programas de gobierno o conversaciones de candidatos, que ojalá complemente su información a la hora de tomar la decisión este 29 de octubre. Porque aquí claramente está la expresión de preocupaciones de una buena cantidad de medellinenses y también puede ser un lugar en donde la gente encuentra resonancia con sus propias preocupaciones, que al verlo acá diga, sí, yo también creo que este tema debería estar en este lugar o que este tema es importante y que quizás no se está planteando esa conversación en los debates o en los espacios que se están teniendo con los candidatos. Muy interesante, presentación de resultados de Hablemos Medellín, 9 de la mañana en el auditorio de FENALCO en el centro de la ciudad. A Santiago Silva, director del proyecto de la iniciativa, gracias por acompañarnos y por anticipar un poco de estos resultados, de los cuales tendremos más detalle ahorita y obviamente les contaremos esos detalles en la emisión de Teleantioquia Noticias de la UNA. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias.